Ok, pues vamos a continuar viendo estas cartas a las iglesias. Ahora, quiero que podamos el día de hoy entender algo. Muchas veces llegamos a ver a los individuos de los que se está describiendo como casi los peores del mundo, ¿no? Pero quiero que puedan entender y notar que a lo largo de la historia, la iglesia, los creyentes, se han visto expuestos a diferentes tipos de cosas, a gobiernos, a herejías, a catástrofes, a pandemias, y el creyente reacciona como cualquier otro ser humano al entorno al que es expuesto. La reacción del creyente tiene mucho que ver con su relación con Dios y cómo está caminando. Podríamos decir, tiene que ver con la iglesia, con el pastor o con la... No, tiene que ver con su relación con Dios. Entonces, los creyentes de los que vamos a leer el día de hoy, estaban expuestos a ciertas cosas. Y algunos reaccionaron de una forma u otras de otra forma. Tenemos que ver nosotros cómo estamos reaccionando a la etapa que nos tocó vivir. Cómo estamos como individuos que creemos en Cristo Jesús aplicando las verdades bíblicas a lo que estamos nosotros viviendo. Y espero que el día de hoy Dios hable a nuestro corazón acerca de esto. Vamos a iniciar Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, dijimos. Dice, es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras. La palabra Pérgamo quiere decir casada. Ahora, nosotros vimos durante un periodo, primero vimos una gran persecución en la iglesia. Después llega un César romano que hace una alianza con la iglesia cristiana. Incluso él tiene un sueño en el que ve una cruz y se le dice en el sueño que por este símbolo vencerás, ¿no? Entonces es cuando el imperio romano adopta el cristianismo como una religión de Estado. Podríamos decir que padre, pero empezaron a suceder las más grandes y tristes herejías dentro de la iglesia, porque la iglesia ahora tenía que ver con la agenda política. Esto lo vemos no únicamente en ese momento, sino en diferentes etapas. En diferentes etapas de la historia de la iglesia hemos visto a la iglesia relacionada con el gobierno. El día de hoy veo con tristeza muchos creyentes así emocionadísimos por la apertura en el gobierno. Digo, qué padre, pero no necesitamos eso. Y el día de hoy muchos están exponiendo su esperanza en lo que ellos pueden, las relaciones que pueden tener con el gobierno, con las relaciones que pueden tener con senadores, con diputados, pero tenemos que ver que históricamente esto nunca ha funcionado bien. Y vamos a ver qué es lo que sucede en la iglesia en Pérgamo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos habla acerca de la palabra de Dios. Esta claramente es la imagen de la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Cristo. Es esta espada aguda que tiene la capacidad para penetrar lo más profundo del ser humano, hasta los huesos, dice, los tuétanos, que discierne el alma, los pensamientos, el corazón. Esta es la palabra de Dios, ¿sale? Entonces nos recuerda el que tiene esta espada aguda de 2 filos. Dice, yo conozco tus obras. Cristo el día de hoy, hemos visto en 2 ocasiones esto, el capítulo pasado, pero quiero volver a repetirlo. Él conoce tus obras, conoce tu paciencia si la has tenido, conoce tus circunstancias, conoce lo que has vivido. Él va a dar su recompensa a cada uno, pero también conoce los pretextos que pudieras poner, las cosas en las que no has sido fiel. Y dice, yo conozco tus obras y donde moras, sé el tipo de lugar en el que estás, donde está el trono de Satanás. Entonces, la iglesia de Pérgamo era una iglesia que, como otras provincias de Asia,
tenía mucha riqueza, tenía tráfico de mercancías y había todo tipo de inmoralidad. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, Éfeso era un lugar pues peorcito. Pero aún así, no es algo una creencia popular, sino Cristo dice de este lugar que en ese lugar Satanás tenía su trono. Recuerda, Satanás no es omnipresente, por lo tanto tiene que estar en un lugar o un solo lugar a la vez. Puede desplazarse y moverse a varios lugares, pero está en un solo lugar. Y en ese momento, en esa etapa, es ahí donde estaba. ¿Por qué? No vamos a inferir ni ir más allá, simplemente estaba. Entonces, imagínate, si la influencia de las tinieblas en un lugar en el que no está Satanás es agobiante, imagínate en el lugar donde Satanás tenía su morada. Ahora, podríamos decir, ¿tenían pretexto para caer? No, de ninguna forma. Le estaba contando a mi esposa, en esta semana leí la historia de un misionero que se llamaba Evan Christmas. Él fue ministro durante del 1700 a casi 1800. Tiene una historia a lo mejor no muy espectacular, pero lo que me llama mucho la atención es que Chris Evans, su padre muere, entonces su mamá lo manda a vivir con su tío. Su tío era un alcohólico. Entonces hasta los 16 años este hombre no sabía ni leer y no tenía ninguna educación formal, nada. Evan Christmas, él obviamente como su tío era alcohólico, pues tenía esta tendencia, estaba involucrado en peleas, en pleitos y en cosas que no convenían, ¿no? A la edad de 16 años su mamá va por él y entonces entra a trabajar con un pastor presbiteriano y cambia su vida totalmente. Él se entrega a Dios y lo vemos años después siendo un pastor y componiendo y escribiendo himnos y escribiendo también, predicando grandes predicaciones, grandes mensajes. ¿Dónde quiero llegar con esto? Muchos decimos, es que tú no conoces mi infancia, tú no conoces los padres que me tocaron, la madre que me tocó, la esposa, el esposo que tengo. Y pudiéramos decir que eso es lo que nos forma, que ese es nuestro pretexto para nosotros actuar así. Pero podemos ver a lo largo de la historia, hombres y mujeres, que a pesar de su pasado, ellos sirven a Cristo. Porque lo que importa no es lo que pasó, porque Cristo lo cambia y nos hace nuevas criaturas. Lo que importa es qué hacemos con esta nueva vida que Cristo nos ha dado. Esto es de lo que somos responsables el día de hoy. Y estos hombres vivían en un lugar en el que se dice que estaba el trono de Satanás. No conocemos más detalles. Era un lugar seguramente difícil, con una gran oposición. Pero aún así, ve lo que dice de estos hombres. Vamos a leer el versículo 13. Dice, pero, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, incluso, ¿qué es lo que había? Persecución. Y habían asesinado a creyentes. Pero dice, retienes mi palabra. Y esto era algo muy importante de la iglesia. Retenía la palabra, habían sido fieles. Y nos menciona a un hombre que no sabemos más de él, pero que habla de fidelidad. Tenemos la esperanza, como muchos creyentes, que veremos el día en el que Cristo venga por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Pero si por alguna razón Dios llamara tu alma antes a su presencia, esto es algo que mi papá me decía a mí desde muy pequeño. ¿Qué te gustaría que las personas pudieran decir de ti? Él fue, ¿qué? Un gran padre, un gran futbolista, un hombre trabajador, una mujer devota. ¿Qué? Creo que esto es uno de los mejores epitafios. Fue fiel. A lo mejor no era muy bueno en carpintería. Cuando barría escondía el polvo abajo del sillón. Pero era fiel a Dios. Su vida se caracterizó por fidelidad. Y piensa qué tipo de legado estás dejando el día de hoy para las generaciones de creyentes que vienen. Estos hombres entregaron su vida.
Y el día de hoy vemos a una generación de creyentes apáticos, que se conforman con lo que los otros les dicen, que no buscan a Dios. Y necesitamos convertirnos en esos creyentes fieles, que a pesar de la tribulación, de la oposición de los gobiernos, de la pandemia, podamos perseverar. Muchos del día de hoy están asustados y es algo normal, es parte de ser humanos. Pero ¿qué vamos a hacer con ese miedo? ¿Nos vamos a quedar así? ¿O vamos a sobreponernos, fortalecernos en Cristo Jesús y tomar este momento que nos tocó vivir y hacer para lo que fuimos llamados? Luz en medio de las tinieblas, sal en medio de la adversidad, del pecado. Esto eran estos hombres y este hombre fue fiel, a pesar de que fue muerto. Ahora, posiblemente no te guste escuchar esto, pero muchos también tienen la idea, yo voy a hacer esto, voy a compartir y no me voy a enfermar. Puede ser que sí. ¿Le sacas? Posiblemente digas, no, pues sí me da cosa. Pero sabes, hay un precio que algunos tienen que pagar. Y que algunos lo han pagado con mucha alegría. Hay otra historia, Policarpo, uno de estos hombres de fe. Él fue quemado vivo. Y una semana antes de ser quemado, él tuvo un sueño. Dice la historia que tuvo un sueño en el que él se veía en medio de estas llamas. Y cuando atraparon primero a uno de sus colaboradores, ahorita se me fue el nombre, lo encadenaron, entonces él salió corriendo y besó las cadenas y dijo, bendita la muerte con que el Creador te permitió regresar a su casa, porque te ha hecho partícipe de la agonía de Cristo. Y estos hombres caminaban así, esos eran hombres verdaderos, no ofendidos, que todo les ofende y que no, eran hombres y mujeres verdaderos. Y entonces pagaron el precio que tenían que pagar, no a todos, pero si pasara, estamos dispuestos. Después dice, pero, y tristemente en esta iglesia sí había un pero, tengo unas pocas cosas contra ti. Yo creo que sí, pero puedes imaginarte si el día de hoy Cristo te dijera, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué te diría? Seguramente todos sabemos. Espero que sepamos. Si no, dile a Dios, como decía el salmista, como decía David, examíname, oh Dios, muestra si en mí hay camino de perversidad. Pero todos creo que sabemos. Y la pregunta importante aquí es, porque vamos a llegar más adelante a eso, ¿por qué si sabes, no has hecho nada? Digo, porque ese es el punto, ¿no? Digo, lo de menos es saber. Pero si sabes, ¿por qué no hemos hecho nada? ¿Por qué no hemos hecho nada para corregir aquello que no está de acuerdo a la sana doctrina, que no está de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros? Entonces, Él les dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Y podríamos también caer en la tentación de decir, bueno, eran unas pocas. Da igual sean pocas o sean muchas. El problema es que hay algo y deberíamos de corregir ese algo, ¿sale? Entonces, dice, ¿qué es lo que Cristo tenía? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Quiero que notes, esto es sumamente interesante. Eran duros los creyentes para soportarlo de afuera. O sea, estaba el trono de Satanás y mira, eran fieles, duros para soportar todo lo que venía de fuera. Pero su problema era no lo de fuera, sino lo que había dentro. Y como padres, como hermanos, como cristianos, a veces somos muy buenos para proteger de que no vean esto, que no digan esto, que no escuchen esto. Pero lo que adentro de la familia hay, bueno, pues es que están chiquitos, no entienden lo que hacen. Y somos condescendientes con lo que hay dentro. Y este era el gran problema de la iglesia en Pérgamo. No era
su indiferencia a lo de afuera, sino su indiferencia a lo que había dentro. Y esto es lo que realmente contamina la iglesia, lo que contamina al hombre, lo que está dentro. ¿Sabes? Había 3 cosas. Lo vimos la semana pasada, pero vamos a volver a repasar alguna. La doctrina de Balaam. ¿Recuerdas? Balaam enseñó a Balaam. Como no pudo maldecir a Israel, le dijo, bueno, si realmente quieres hacer algo con ellos, lleva mujeres. Ellas la enseñarán a fornicar, idolatría, y con eso no tendrás que hacer nada. Dios mismo los va a maldecir. Entonces lo que nosotros vemos, y lo vimos en la carta de Judas, que simboliza Balaam, es un falso ministerio que por dinero se vale todo. No importa realmente las personas, no importa realmente la congregación, lo que importa es cuánto dejan, cuánto hay, qué se puede percibir. Entonces vemos que había dentro de la iglesia personas que estaban sirviendo por dinero o que estaban ahí por algún tipo de gratificación. Y muchos el día de hoy enseñan, tú vente aquí con Jesús y para de sufrir. Con eso vas a estar tranquis. Y entonces enseñamos un evangelio que está basado en recompensas. Quiero que notes, esto no es como de ahorita, puede ser a lo mejor tiene unos 20 años, la forma en la que muchos padres han educado a sus hijos. Están en el súper portándose mal y que les dicen, mira lo que tengo, este dulce, si te callas te doy este dulce. Y el niño, ahí va. Si estudias te compro un premio. Si recoges tu cuarto te doy esto. Y entonces todo está basado a esos incentivos. Cuando olvidamos que las cosas se tienen que hacer por responsabilidad o porque son verdad. Pero hemos acostumbrado, somos toda una generación acostumbrados a incentivos. Que si tengo prisa, me persino y Dios me va a perdonar y me paso el alto porque voy a la reunión. O sea, no hacemos las cosas porque son verdad, sino porque hay un incentivo. Muchos el día de hoy critican la corrupción, dicen, no, esos corruptos, quién sabe qué. Pero me paran, híjole, pues es que si no me va a salir bien caro la multa. Ahí van los 50 pesitos. Bueno, ya ni 50, a lo mejor ya te piden 100, 150. Todo tiene que ver con incentivos, con costo-beneficio. Pero sabes que esto no es así. Las cosas se hacen porque son verdad, porque Dios lo ha descrito. Y entonces nosotros vemos a una generación o un grupo de creyentes que su acercamiento a Dios era en base a beneficio. ¿Qué se dice el día de hoy? Ven a la iglesia y Dios va a solucionar tus problemas matrimoniales. Ven a la iglesia y podrás conseguir a un buen hombre o una buena mujer. Ven a la iglesia y tus hijos van a cambiar. Y entonces yo voy a la iglesia por las calles de oro, el mar de cristal y los angelitos volando y las nubecitas, porque me gustaría sentarme en una nubecita, pero no por Cristo y este crucificado. Hemos olvidado que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y las personas el día de hoy no están tan interesados en Cristo. Muchos, si Cristo no estuviera en la eternidad, les daría igual. El chiste es ir allá, si Cristo no está. ¿Sabes? Cristo es el todo para los que hemos creído en Él. Él es nuestra propia recompensa, Él es todo. Aun si no nos diera comida, aun si perdiéramos la familia. Esto es el ejemplo en Job. Aunque perdiera todo, tú estás aquí. Y de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pedro dice, Jesús le dice, ¿ustedes qué? ¿También quieren irse para atrás? Y Pedro contesta, ¿a dónde más iremos? Y sí podían ir a muchos lugares, pero él había entendido, ¿a dónde más iremos? Solo en ti tenemos palabras de vida eterna. Y hermano, eso es lo que tenemos que entender el día de hoy. También estaban los nicolaitas, que ya hablamos, que eran aquellos que ponían estas jerarquías, que va subiendo de niveles en la iglesia. También aquellos que enseñaban que había un conocimiento profundo de Dios, que nada más un grupo de ungidos podían escucharlo o entenderlo. También en esta onda los nicolaitas enseñaban, y esto también tenía que ver con Balaam, aquí dice que enseñaban a fornicar, es decir, no importa lo que hagas en este cuerpo, acuérdate que tenemos la gracia. Y el día de hoy vemos esta tendencia también entre creyentes para ser cool, para ser relevantes socialmente, condescendemos con muchas cosas que no
deberíamos en la música, en la adoración, en el servicio a Dios. Ojo con esto. Ve qué tipo de creyente eres el día de hoy. Uno condescendiente con el mundo. Es que de esa forma Si aquí hay alguien así, no lo digo por nadie, ¿no? Pero el día de hoy he escuchado a muchas personas, aunque sí sabemos que los tatuajes no tienen nada que ver, pero muchos dicen, me voy a poner un tatuaje para poder compartir mejor. ¿En serio? ¿Crees que eso te va a ayudar a compartir mejor? ¿O es que vamos a poner café, Krispy Kreme, con eso vamos a compartir? Hemos negado el poder del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Nada de eso es relevante. Cuando alguien va en el Espíritu y en el poder de Dios, necesitamos enfocarnos en lo que realmente cambia a las personas. Y estas personas, esto es la forma en la que se estaban conduciendo. Entonces, les dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué les está diciendo? Algo muy interesante. El pastor y la iglesia en general no eran ni los nicolaitas ni los que retenían la doctrina de Balaam, sino eran un grupo de ellos. Pero Cristo les dice, ustedes tienen que arrepentirse. ¿Por qué? Porque ellos estaban condescendiendo, ellos estaban indiferentes, y la indiferencia hacia el pecado de los demás es pecado, porque estás participando en pecados ajenos. Sabiendo hacer lo bueno, no lo haces. Entonces, ojo, si tú tienes hijos, tienes familia o hermanos que ves y sabes que hay algo mal, ¿por qué callas? Recuerda, Dios te puede llamar y te llama a cuentas el día de hoy. Si tú has visto algo en esta semana, algo que no está bien, hermano, tú tienes la palabra de Dios, que es útil para redarguir, para instruir en justicia. ¿Qué es lo que pasa? Arrepiéntete por tu indiferencia. Y dice, y yo vendré y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Muchos padres, eso lo veo constantemente, ¿no? Quieren evitar el castigo a sus hijos y los tratan y les consienten muchas cosas. Y Dios dice, ¿sabes qué? Si tú no los corriges, te voy a hacer a un lado y voy a ir yo. ¿Qué quieres que haga? ¿Voy yo, peleo con la espada de mi boca, o los ordenas tú? Y sabemos que el castigo de Dios o que la reprensión de Dios es la más efectiva. Pero como padre, si evades tu responsabilidad, Dios es un padre amoroso, Él no va a evadir su responsabilidad. Y Él va a llegar hasta donde tenga que llegar. ¿Para qué? Para que sus almas sean salvas. Entonces, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, Dios va a decir, con permiso, voy a mandar a alguien más fiel, o yo lo hago. Y te vas a privar del honor de haber participado en la obra de Cristo Jesús, en ese punto específico que Dios te esté hablando. Entonces, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y muchos dirán, ay, qué bueno que no estaba en Pérgamo. No, esto es para todos nosotros. Y si tienes oídos, y veo que todos tienen, por lo menos uno todos tienen, entonces dice, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto quiere decir, es palabra de Dios. No fue invento de Juan, esto es de parte de Dios. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, eres la iglesia, entonces es para ti. Al que venciere. Y entonces encontramos la promesa. Al que venciere. Dice, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y entonces primero le dice, le daré de comer de este maná escondido. Jesucristo dijo, yo soy el pan del cielo. Y recuerdas este capítulo en Juan que todo el mundo se aloca, ¿no? Porque Jesucristo dice, a menos que coman de mí, yo que soy el pan del cielo. Y otros dicen, qué dura cosa es escuchar esto. Pero necesitamos ser alimentados por Él, ser uno con Él, ser revestidos de Cristo. Y nuestra recompensa es el mismo. No mejor comida, no un mejor lugar, no una mejor casa, no un mejor auto, eso pasa.
nuestra gran recompensa es Él mismo, ¿sale? Entonces, Él es nuestra recompensa. Después dice, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y algunos diríamos, pues con 1,000 pesitos mejor me conformo, ¿no? ¿Para qué quiero una piedrecita? Una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Cuál es esta piedrecita y cuál es este nombre nuevo? Había una costumbre entre los romanos que se llamaba el tesserae hospitalae. Este tesserae, había diferentes tesseraes, pero este se le daba a aquellos que regresaban de una batalla. Entonces tú regresabas de una batalla y el emperador te daba una piedra con un nombre grabado. Y esto era algo así como un cupón o una tarjeta en la que el gobierno, el imperio se comprometía a alimentarte y a proveer de todas tus necesidades por un tiempo definido, como respuesta a tu servicio. Y también a protegerte y proteger tus intereses, como habías protegido los intereses del gobierno. Y esto es lo que Cristo promete para nosotros. ¿Qué es lo que hizo? Nos selló con el Espíritu Santo y nos ha dado las arras de la promesa para que nosotros entendamos que vamos a entrar en su presencia. Eso es lo que representa esto. Versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces esta iglesia se caracterizaba por muy buenas cosas. Primero, Tiatira quiere decir constante sacrificio. Y nos recuerda algo interesante en la tradición católica, lo que conocemos como la transubstanciación, ese nombre difícil. ¿Qué es lo que sucede? Que cada misa nuevamente tienen que sacrificar a Cristo, y eso es lo que enseñan, nuevamente sacrificar a Cristo. Y esto es una herejía, y es algo horrible, porque Cristo dijo una vez, para siempre, consumado fue. Y entonces también nosotros tenemos que entender, si con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, pretendemos estar viviendo esto. Ahora sí, Dios, ahora sí, vamos a empezar de nuevo. Tienes que entender que Él pagó por tus pecados, pero que Él quiere que vivas una vida adecuada, no un constante sacrificio. ¿Sale? Entonces, esta iglesia, ¿por qué se caracterizaba? Bueno, primero dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: sus caminos son rectos, sus caminos son puros, y en sus ojos puede ver y entender juicio. ¿Sale? ¿Has visto lo que pasa cuando un metal al rojo vivo cae, por ejemplo, sobre la madera o sobre lo que sea? O la lava, ¿no? Cuando va pasando, pues va derritiendo todo al paso. Esto es lo que simboliza la pureza de Dios. Entonces recuerda, Él es puro en sus caminos, justo en sus caminos. Yo conozco tus obras. Nuevamente, conoce sus obras. Era una iglesia que tenía, ¿qué? Amor. Entonces, tenía amor, tenía ¿qué? Fe. Había un buen servicio y su paciencia. Y no solo eso, sino que sus obras postreras eran incluso mayores que las primeras. Entonces no era como las dos iglesias pasadas que vimos, que habían, por ejemplo, la iglesia, la primera, que había olvidado su primer amor, sino habían ido a más. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces encontramos aquí un problema, que toleraban, permitían que esta persona, que muchos hablan que seguramente su nombre no era Jezabel, sino que era el prototipo de Jezabel, lo que nosotros vimos en el Antiguo Testamento, una de las... durante el reinado de Acab, ¿qué es lo que sucede? Que estaba la adoración a Dios y al mismo tiempo la adoración a ídolos, y la mezclaron, y fue la creación de una
nueva forma de adoración en la que estaba bien esto y también estaba bien lo otro. Podían convivir. Cuando Dios nos dijo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? El que quiera ir en pos del mundo es enemigo de Dios, muy claro. Pero esto es lo que simboliza esta Jezabel. Ahora dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Quiere decir que sabía que estaba mal. Y lo anterior que nosotros vemos, por ejemplo, en la iglesia de Pérgamo, eran cosas relacionadas con malas prácticas. Aquí está totalmente relacionado con una vida descarada y pecaminosa. Eran personas que sabían que era pecado, que sabían muy bien que estaba mal. Eran cosas que posiblemente a lo mejor la gente de fuera ni hacía, pero se practicaban adentro. Y esta iglesia lo sabía. Hermano y hermana, ¿hay algún pecado que tú sabes que Dios te ha dicho y has perseverado en él? Quiero dejarte algo muy claro. La Biblia hace una diferencia entre aquellos que cometen pecado y aquellos que perseveran o viven en pecado. El vivir en pecado es posiblemente o es casi seguro una evidencia de que no has nacido de nuevo y tienes que arreglar tu vida. Porque dice que lo leímos en las cartas de Juan hace unos meses. Los que han nacido de nuevo no practican el pecado. Aún así, si hay pecado en tu vida y lo sabes, que no pase de hoy. Arrepiéntete, entrega esto a Cristo Jesús y camina como es digno de Él. Entonces les dice, no han querido arrepentirse. Vamos a ver qué es lo que hacía. Tengo unas pocas cosas contra ti, versículo 20, que toleras a esa mujer Jezabel. Entonces había una omisión por parte de los hermanos de la iglesia que se dice profetiza, es decir, ella decía, así dice el Señor. ¿Cuándo? El Señor no decía nada de eso. Se dice profetiza y permiten que ella enseñe y seduzca incluso a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Algo común, y nosotros lo vemos en las cartas de Corinto, eran las prácticas de idolatría en la comunidad, ¿no? En las carnicerías habíamos hablado, en las fiestas, era algo que estaba involucrada en todos los aspectos. Todos los gremios tenían que ver con idolatría. La comida, la agricultura, la construcción, todo tenía que ver con idolatría. Entonces los cristianos de esa época se veían con un gran dilema. Aparte de eso, habíamos hablado la vez pasada de esta práctica que durante esta época se vivía, que era que se empezó a adorar al gobierno, al César. Entonces se les pedía a todos los ciudadanos y conquistados que una vez al año entraran al templo, prendieran incienso para el César y dijeran: el César es Señor. Les daban un recibo, cumpliste tu obligación religiosa, sigue con tu adoración a quien quieras y tu vida normal. Había un problema. ¿César es Señor o Jesucristo es Señor? Y podríamos decir son palabras, pero no lo son. Jesucristo, vamos a ver más adelante, y ahorita le he dicho, retienes mi nombre. Y el creyente el día de hoy se ve en el mismo dilema. Hay muchas profesiones que el día de hoy ya implican como de cajón prácticas corruptas, mentirosas, engaños. ¿Qué vas a hacer? Me hablaba con un hermano hace unos meses, me dijo, me ofrecen este trabajo y la verdad, este trabajo me pagaría el triple de lo que estoy ganando el día de hoy. Pero el dueño, yo voy a convivir con el dueño y tiene la fama de invitar a los que trabajan con él todas las semanas a lugares en los que hay mujeres y tomar. Eso va a implicar mi trabajo. Y que vengan estas cosas a nosotros, tú dices, bueno, pues me voy a cuidar, voy a decir que no. ¿Sabes? Puede ser. Pero va a llegar el momento que vas a tener que decidir tu trabajo o tu fe en Cristo Jesús. En la congregación, en los ministerios cristianos, cuando convives con más de un tipo de iglesias o ministerios, vas a llegar al punto de decir,
comprometo mi fe, incluso dentro de la iglesia, es triste esto, o sigo prácticas de hombres. ¿Recuerdas lo que le pasó a Pedro? Incluso a Pedro, que cayó en esta simulación de que cuando estaba con unos comía sus taquitos de carnitas y todo bien, pero cuando venían los de Judea se separaba y había caído en una simulación. Vas a tener que decidir, y el día de hoy tienes que decidir qué es lo correcto. Hay una fuerte presión para esto mal llamado tolerancia. ¿Qué vas a decidir? Hermano, Dios ha puesto un momento delante de nosotros, diferente al de todos los creyentes. Puedes decir, es que ellos no vivieron eso. Sí, posiblemente. Pero recuerda también lo que nos dice Pedro, sabiendo que los mismos padecimientos se van repitiendo en vuestros hermanos alrededor del mundo. Mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, Él mismo os santifique, afirme. Entonces, esto, hermanos, posiblemente no se había visto en varios años, pero algunos creyentes ya lo vivieron. Circunstancias similares a las tuyas. Y tenemos alrededor de nosotros, Hebreos capítulo 11, una gran nube de testigos que nos dicen, oye, no seas chillón, sí se puede. No en tus fuerzas, no se trata de un échale ganas, no me malentiendas. Porque Hebreos lo dice, teniendo frente a nosotros al autor y consumador de nuestra fe, prosigamos a la meta. Cristo, el mismo Cristo que caminó con los apóstoles, el que fortaleció a Pablo, está el día de hoy con nosotros. Y la promesa es que donde están 2 o 3 reunidos, y aquí hay más de 3, Él está ahí. Y el día de hoy como iglesia tenemos la certeza de que Cristo está aquí. Y no sé si, ahorita yo que lo dije, me volvió a pasar ese chinita la piel por todo. Él está ahí. Yo conozco tus obras. Y puedes escuchar eso de Él el día de hoy. Yo conozco tus obras. Y también posiblemente tenga algunas cosas que quiere que arregles hoy. Podremos decir, pero ¿qué de la gracia? Eso es gracia, hermano. Que a pesar de que eso lo tengas en tu vida, no caigas ahorita aquí muerto, porque podría ser. Eso es gracia. Y la gracia de Dios el día de hoy nos está llamando al arrepentimiento y nos está dando una nueva oportunidad, eso es misericordia, para caminar como es digno de Él. Y como decía el apóstol Pablo, no porque ya lo hayamos ganado, porque ya hayamos logrado ese estándar, sino porque estamos buscándolo, perseverando, para que cuando Él venga, seamos hallados en Él. Y entonces estos hombres estaban viviendo de esta forma. Entonces les dice, he aquí yo la arrojo en cama y gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Y pareciera que esto se nos olvidó el día de hoy. Pareciera que la iglesia universal se le ha olvidado esto el día de hoy. Cuando digo universal, digo a los que hemos creído en Cristo Jesús. Pareciera que se nos olvidó que Él sí ve, que Él sí escucha y Él sí sabe. Podrás tener eso muy bien guardado desde hace muchos años, pero Él sí ve, Él sí escucha y Él sí sabe. Y podrás decir, como también dice el Nuevo Testamento, bueno, ¿y por qué no me pasa nada? Necios, no saben que si Él ha retrasado el juicio, muchos decían, ¿dónde está el advenimiento? ¿Dónde está el juicio? Dice, Él está teniendo paciencia, porque lo que quiere es que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Si Dios ha refrenado el juicio, no es porque no se ha dado cuenta o te lo hayas llevado al baile. Dios no puede ser burlado. Va a llegar un momento en el que diga, hasta aquí. Pero mientras se dice, hoy, volvámonos a Él. Hoy estamos a tiempo. Hoy estamos escuchando esto y no es casualidad que hoy estés aquí. Dios quiere arreglar algo. Dios ejecutó un juicio con esta mujer y no solamente con ella,
sino con todos los que se habían dejado contaminar, porque deberíamos decir, ay, es que a mí me engañaron. Hermano, lo vimos en las cartas de Juan, tienes al Espíritu. Posiblemente hayan sido muy persuasivos, pero tienes una responsabilidad. Tienes al Espíritu Santo que te guía a toda verdad, tienes la palabra de verdad. ¿Qué pretexto tienes para no caminar en este camino? No hay pretexto. Entonces, pero vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Qué son estas profundidades de Satanás? Era una enseñanza durante ese tiempo que decía, bueno, para poder resistir adecuadamente al diablo tenemos que conocer qué tan profundo es y vamos a estudiar acerca de él. No hace falta eso. Conoce la luz, conoce la verdad. Eso es lo que necesitas conocer. Y sabes, muchas enseñanzas de lo que mal llaman guerra espiritual está manchado de esto. No, la guerra espiritual se lleva todos los días, con tu carne, con cosas tan simples como, ay, es que hoy tengo flojera de leer. Eso es guerra espiritual. Tu carne resistiéndose al Espíritu, a lo que Dios te ha llamado a hacer. Y dice, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hermano, ¿cuánto más tendremos que luchar? ¿De aquí a que Cristo vuelva o de aquí a que te echen a la caja? Así va a ser. ¿Cuándo dejaré esta lucha? Es lo mismo. Si viene Cristo, qué padre. Y si antes te llama a su presencia, cuando te están echando a la caja. Igual todavía cuando te estén tomando los signos vitales, todavía tengas ahí cosas revolviendo. Pero esta lucha es siempre, por lo cual dice la palabra, reténlo. Retén lo que tienes. Al que venciere y guardare mis obras hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y será quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y aquí nosotros podamos encontrar esto es hermoso, lo menciona en Apocalipsis, más adelante lo vamos a ver en el capítulo 20. También lo menciona en las cartas en Corintios, me parece que también Tesalonicenses, cuando dice, ¿no saben que ustedes juzgarán a los ángeles? Hablando de los demonios, hablando también aquí de las naciones. Entonces llegará un tiempo, no sabemos cómo, no sabemos en qué forma, Dios nos dará ese privilegio de sentarnos en algún lugar y ese demonio que causó problemas a nuestra familia estará delante de nosotros. Y Cristo lo juzgará. Y nosotros estaremos ahí para encararlo. Esto lo sabe Satanás. Y sabe de ese día que estará frente a la presencia de Dios y tendrá que dar cuentas por cada uno de los miembros de tu familia, por los engaños que trató de hacer contigo. Y lo verás como vencedor si perseveras hasta el final. Es un gran momento. No sé si algunos tuvieron esa experiencia de que los molestaron en la escuela, no muchas personas. Y ya cuando siempre he escuchado eso, ¿no? O en las películas hay ese sueño, ¿no? De que cuando ya triunfaste en la vida, ves a aquel que te molestaba y dices con que mira hasta dónde llegué, ¿no? Digo, es totalmente carnal, ¿no? Pero va a suceder cuando estemos delante de su presencia, y no es por nuestros méritos, sino por la obra redentora de Cristo en nosotros, que vamos a ver. Y dice, juzgaremos y reinaremos. Entonces, retenedlo hasta el fin. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que Espíritu dice a la iglesia. ¿Quién es la estrella de la mañana? Cristo mismo. Él es la recompensa en cada paso. No hay otro. Entonces, Cristo es nuestra recompensa. Y el día de hoy podemos caminar con Él. Esfuérzate en su gracia. Vamos a orar.